la sede del Parlamento Europeo se ha celebrado estos días, 16 y 17 de noviembre, un evento muy importante, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Un evento simbólico apoyado por numerosas personalidades del mundo de la abogacía, de la academia, de los movimientos sociales, de partidos políticos, incluso de organizaciones solidarias o de la emigración cubana. Y esta iniciativa no habría sido posible sin el impulso del grupo de la izquierda, de la Eurocámara, de Left. Entonces, yo creo que es un momento muy importante que estamos aquí, unas semanas después de la votación en las Naciones Unidas, que este tribunal tenga lugar aquí, en el Parlamento Europeo. Porque en las Naciones Unidas hay 187 países que votan en favor del levantamiento del bloqueo, entonces todos estos países tienen de ser coherentes, denunciar y rejectar esta política de los Estados Unidos. Y yo creo que este tribunal, la mensaje de este tribunal va en ese sentido, que los países como el mío, Portugal, que ha votado en favor del cese de bloqueo, pero tiene que ser coherente con esta posición. Que hacer algo más, ¿no? Algo más, y no apenas votar favorablemente en las relaciones de las resoluciones de las Naciones Unidas, que tiene que desenvolver esfuerzos efectivos para que las relaciones entre Portugal y Cuba sean relaciones de cooperación, de amistad, que yo creo que es muy importante para nosotros portugueses, pero también para los cubanos. En primer lugar, creo que es destacable el hecho de que se haga en el Parlamento Europeo. De que este tribunal se haya celebrado en el Parlamento Europeo le da un carácter de más peso. Mucho más teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo se ha convertido en una especie de altavoz de las políticas más reaccionarias, se ha convertido en un altavoz del odio contra Cuba, de los que están pidiendo más sanciones, de los que están pidiendo incluso intervenciones militares, están pidiendo sangre. Entonces, el hecho de que se haya podido celebrar aquí ya es una victoria. En sí, eso supone una victoria. Y esto es porque una de las medidas del bloqueo, una de las tantas, te diría ni de la más injusta, prevé que un barco que toca puerto cubano, no es solo más el barco, ahora la naviera completa no puede tocar el primer mercado del mundo y nadie renuncia al primer mercado del mundo, que son Estados Unidos. Y esto también se refleja en los costos de importación de los productos. Una bomba de agua, un sistema de riego, en Cuba costan del 50% más al 150% más. Porque esto es el sistema, porque también hay un tema sobre la patente. Si yo exporto a Cuba un producto que tiene una patente en Estados Unidos, puedo ser sancionado. Que tiene que ver la patente tuya con el derecho de exportación de una empresa. Y hay temas de afectación a las personas físicas, a los empresarios. La mayoría de las empresas con las cuales trabajamos son líderes en sus mercados, tienen intereses en Estados Unidos. Y el grandísimo problema que hay, que a poner Cuba en los países promotores de terrorismo y a quitarle LESTA. LESTA es la visa facilitada para los ciudadanos europeos para entrar a Estados Unidos. O sea, de hecho, no es una visa, es un acuerdo bilateral. Y aquí yo quiero demandarle a la autoridad europea, demandé a la autoridad europea y demandaré a la autoridad europea cuando normalmente las políticas migratorias son bilaterales, ¿por cuál razones les permite al gobierno de Estados Unidos de afectar nuestros intereses como personas, de quitarme el ESTA a mí solo porque he viajado a Cuba, de quitarle el ESTA a los empresarios europeos solo para viajar a Cuba y no se va a aplicar misma medida por los empresarios americanos en la Unión Europea. No porque quiero aplicársela al revés. Y yo todos quiero que sean bienvenidos en mi continente. Claro. Pero, por supuesto, nosotros para ser digno continente y digno espacio europeo y digna Unión Europea, tenemos que nos respeten. Yo tampoco lo consigo interpretar, pero yo creo que el bloqueo y los ejemplos que Manu ha dado son muy importantes para denunciar lo que está pasando. Y en el primer día por la mañana ha habido un documentario que me ha emocionado muchísimo, Gota del Agua,
que es sobre una niña que en Cuba hay capacidades para resolver los problemas de salud, pero después faltan los medios, ¿no? La menina necesitaba de una prótesis y no la tiene porque necesitaba de una tecnología más avanzada que es de Estados Unidos. Que no la pueden lograr. Yo creo que este tipo de iniciativas es muy, muy importante para que las personas perciban cuánto el bloqueo afecta a la vida de las personas, que no es una cosa solamente económica, solamente política, no, tiene efectos muy, muy, muy perversos y muy graves en la vida de las personas. Y yo no entiendo cómo un cubano no se siente... Claro que son una minoría de los cubanos, ¿no? Porque la mayoría de los cubanos no solo resiste a este bloqueo, como además es solidario con todos los médicos cubanos que son solidarios con todo el mundo, como ha pasado en la pandemia, que han venido a países de Europa a prestar su auxilio, como va a pasar en Portugal, que también vamos a recibir, estamos con falta de médicos y también vamos a recibir médicos cubanos. Y por tanto, esta solidaridad inmensa del pueblo cubano, a pesar del bloqueo que sigue y que afecta muchísimo sus vidas, su economía, el desarrollo de este país. Lo más grave que percibimos, lo más evidente, lo más doloroso, lo más hiriente, es cómo afecta a cuestiones de salud. Hemos podido recibir testimonios de cómo hay niños que se mueren por falta de medicamentos y ese medicamento no llega, no es por ineficacia del gobierno ni porque no puedan pagar, es porque el bloqueo impide que lleguen esos medicamentos. Hemos podido ver cómo no se puede elaborar los medicamentos en Cuba, pues porque tiene una máquina que se te rompe una piececita que vale 10 euros y la máquina que vale un dineral se te queda parada porque Estados Unidos impide que tú puedas comprar esa piececita que vale 10 euros, ¿no? El tema banquero es un tema en el cual la Unión Europea no está haciendo lo justo y lo adecuado, así como el tema migratorio, repito, el tema del ESTA. Y hay un aspecto, me permito decirlo, que va más allá de todo esto, porque el mundo sale de una pandemia y la pandemia nos ha enseñado a todos. Y hay historia de la pandemia. Yo antes no usaba la palabra criminal por gusto. No es un concepto que me ha transmitido otro, es una experiencia que yo he vivido en primera persona y que quiero trasladar. Mira, durante la pandemia nosotros nos parecía responsable, parte de nuestra actividad como, bueno, de responsabilidad social hacia el país, tratar de apoyar el país sobre el tema de la pandemia. También porque Cuba no había apoyado mucho, yo soy de Torino y nosotros recibimos la ayuda médica cubana, los 38 médicos y paramédicos que se desempeñaron en el hospital COVID-19 de Torino. Nos parecía un deber responder y creamos una alianza muy amplia para recaudar, para apoyar Cuba durante la pandemia, exactamente para importar aquellos bienes y cosas que Cuba necesitaba y que les estaban negados para el bloqueo. Hasta aquí es la historia que te cuentan todos. Bueno, te cuento la mía. Nosotros teníamos casi 300.000 euros en cuenta para comprar cosas. Y de estos 300.000 euros, 15.000 euros llegaban de Francia, donada por Cuba Cooperación France, que le bloquearon la transferencia, una transferencia, y ahí ve el bloqueo de una cuenta europea a otra cuenta europea, de una organización europea a otra organización europea, solo para hacer de Cuba. Solo por la palabra Cuba. Solo para la palabra Cuba. Y entonces, con estos 300.000 euros, nosotros quisiéramos comprar fármacos salvavidas, en particular atracurio y chisatracurio. Son fármacos que son relajantes muscular, que son imprescindibles a la hora de intubar a un paciente. Intubar a un paciente sin atracurio o chisatracurio, sin un relajante muscular, es una violencia tanto para el paciente, que sufre demasiado, cuanto para el médico que está haciendo un proceder médico sabiendo que está dejando sufrir su paciencia. Es algo que en la ética de un médico es muy doloroso. Bien, nosotros encontramos varias farmacéuticas que estaban dispuestas a vendernos atracurio y chisatracurio, porque nosotros teníamos plata, éramos líquidos. Y tuvimos la autorización del Ministerio de Salud de Italia para la exportación. Pero a la hora de pedirle, de cerrar el contrato, ellos te pedían bien, como un fármaco hospitalario, me tiene que dar la trazabilidad completa, me tiene que decir dónde queda el medicamento, dónde va a terminar el medicamento. Y a decirle nosotros, Cuba, increíblemente, inmediatamente la disponibilidad de atracurio y chisatracurio desaparecía. Pum, 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 no lo había. Ahora te digo, esto no es criminal. ¿Cómo se puede pensar en el medio de una pandemia de impedir el comercio mundial? No estamos hablando de la ayuda, estamos hablando de comercio. ¿Cómo puede existir un libre mundo donde yo y tú no podemos comprar y vender libremente?
O sea, y luego hay otro elemento que no se nos debe de olvidar. El bloqueo afecta hacia Cuba y desde Cuba. O sea, en la Unión Europea, por ejemplo, no podemos acceder a los medicamentos. Cuba es quizás la mayor potencia mundial en temas de biofarmacia. Desde los años 90 decidieron apostar todos sus recursos por la investigación farmacéutica y tiene medicamentos que no lo tiene nadie en el mundo. Desde una vacuna contra el cáncer de pulmón, contra determinados cánceres de pulmón, a un medicamento que está salvando y una cantidad innumerable de amputaciones de personas que tienen, no sé cómo se llama, pie de diabético o algo así, ¿no? O sea, la úlcera del pie diabético. Una úlcera que aquí están generando cantidad de amputaciones. Y nosotros, pues si pudiéramos acceder a esos medicamentos que solo Cuba ha generado y nos puede abastecer, pues estaríamos salvando a nuestra gente de eso. Tienen un medicamento que todavía está en fase experimental, pero que está dando muy buenos resultados, que paraliza el avance del Alzheimer. O sea, lo que hayas perdido, lo has perdido, no lo recuperas, pero paraliza que el Alzheimer siga avanzando con el deterioro cognitivo. Pues bueno, no conozco una familia en España que no tenga algún caso cercano de Alzheimer, ¿no? O sea, yo no sé el número, no quiero aventurarme a decir un número, pero son millones de personas los que se verían de forma directa como enfermos o de forma indirecta como familiares de enfermos beneficiados por el acceso a ese medicamento. Y no lo tenemos pues porque la Unión Europea, a pesar de que formalmente no apoya el bloqueo, de hecho lo considera ilegal y formalmente lo combate, luego en la práctica no está siendo así. La Unión Europea tiene el Banco Europeo de Inversiones que está impidiendo a Estados Unidos, está impidiendo a Cuba poder utilizarlo para recibir los fondos de cooperación, para poder generar... O sea, la Unión Europea formalmente está en contra del bloqueo, pero en la práctica lo está apoyando, lo está, no sé cómo decirte, lo está poniendo en práctica, no lo está combatiendo, no lo está combatiendo. Regresando a nuestro papel, nosotros hacemos cosas chiquitas, pero somos los primeros exportadores al mundo de café, cacao, coco, azúcar de Cuba. Y jugando este papel vivimos el bloqueo todos los días. Yo compro un 40 pies, un contenedor 40 pies del puerto de Santiago de Cuba, que es mi puerto de salida natural, porque es cerca de la producción de cacao y de café, y la última cotización que recibimos era 4.200 euros. Mi competencia de Dominicana lo paga $1.300 porque él puede comprar un 20 pies y yo 20 pies no encuentro en Santiago porque nadie quiere llevar 20 pies a Santiago de Cuba, ninguna naviera lo hace. Entonces estoy obligado a comprar un 40 pies, o sea, el triple. Y no es solo un tema de costo, porque muchas veces la gente te dice, bueno, tú tienes el costo de la filiera económica más el bloqueo. No es un más, es un por. Porque cada pasaje se encarece, te multiplica. El mismo diferencial de costo 6 meses atrás no era 3 veces más, era 4 veces más. Porque cuando la logística mundial se encareció, a Cuba se disparó por la misma razón. Y no es solo un tema de costo. Yo tengo 2 navieras al mes de Santiago de Cuba. Mi competidora dominicana a veces 3, 4 a la semana. Mi barco casi nunca puede ir directamente de Cuba a Europa. Casi siempre tiene que ir a Cartagena de los Indios, a Halifax. Tiene que resbalar de aquí a allá. O sea, mi día de navegación a veces son 45 con D3 transborde. Y cada transborde es un riesgo, es un costo asegurativo. O sea, yo siempre digo que nosotros no competimos con nuestra competencia. Jugamos sencillamente deportes diferentes. Ellos pueden tocar la pelota con la mano y nosotros con la punta del pie. Y esto es la diferencia. Y esto no es solo, yo quiero que esto se entienda bien. Esto no es solo un tema de competitividad para nosotros como empresa, que la desafiamos y gracias a otra ventaja de Cuba logramos competir porque aplicamos tecnología, porque aplicamos ciencia, porque aplicamos innovación, que en Cuba es sobreabundante. Siempre yo digo que los cubanos son el 1% de la población de Américas, pero representan el 12% de los graduados, el 14% de los ingenieros, el 15% de los médicos. Esta es una ventaja competitiva que yo tengo. O sea, yo tengo capacidad de competir. Esto es mi
Pero esta plata que se encarece pasaje le se quita al pueblo de Cuba. Esto sería plata de los cubanos, de mis campesinos agroforestales. Le tocaría a ellos recibir esta plata. Esto es ahí donde el bloqueo afecta verdaderamente. Entonces, que no nos vendan la moto de que este es un sistema inmejorable y que todo el que no acepte este sistema son unos tiranos. En Cuba hay un sistema infinitamente más democrático que este. Un sistema en el que la gente no se limita a votar cada 4 años y se olvida. La gente es protagonista de sus decisiones. La Constitución fue sometida a 70.000 asambleas y además el resultado final de la síntesis de esa asamblea se somete a referéndum en el pueblo y tiene un apoyo de un 86%. El Código de la Familia se somete a 78.000 asambleas. Asambleas en los centros de trabajo, en los barrios, en la universidad. La gente decide, dice, mira, pues en general bien, pero yo haría este cambio, este otro. Al final, después de 29 versiones distintas que llegan, la síntesis se somete a votación y sale con un apoyo de un 65%, porque tú necesitas hacer pedagogía para que la gente lo entienda. Cuba tiene valores que van más allá del bloqueo, vayan, porque valece la pena. Los cubanos cuando ponen algo en su esfera cultural no se lo toca a nadie, y lo hacen no bien, lo hacen estelar. Y así es por el café, así es por el cacao, así es por el azúcar, así por un montón de cosas. No hablo de la farmacéutica, que me encantaría, y además lo he disfrutado, lo disfruto. Y además tiene un mecanismo que aquí es impensable, que es la revocación. Si la gente pierde la confianza en su representante, lo pueden revocar. Para mí es un sistema democrático ejemplar. Y nosotros vamos a decirle a Cuba cómo tiene que ser su democracia, vamos a decirle a los palestinos cómo tiene que ser su democracia, vamos a decirle a todo el mundo cómo tiene que ser su democracia, y si no hacéis lo que os digo, os sanciono, os bloqueo, intento pisaros la sobre el bloqueo es que todos lo sufrimos, pero el pueblo de Cuba lo golpea más. Para el pueblo de Cuba es criminal el bloqueo, y no es una palabra que uso acaso. Yo pienso que el bloqueo es el más grave crimen de opinión que se comete en el mundo. Al final, ¿cuál es el intento del bloqueo? Quitarle su opinión, su propia opinión al pueblo de Cuba. Quitarle el derecho de pensar que un otro modelo cultural, político, económico es posible. Y yo te asfixio para que tú cambies opinión, o por lo menos pare de pensar en un formato diferente. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Porque esto ha sido un evento bonito e importante, pero ¿qué más se puede hacer desde vuestra posición política, también desde el movimiento social, desde la solidaridad, desde la migración cubana patriótica que vive en Europa? Yo creo que debemos continuar denunciando el bloqueo. También la posición de los Estados Unidos, que ha puesto Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo, las dos cosas, hay que seguir denunciándolas. Este ha sido más un paso a donde lo podemos hacer, pero aquí en Parlamento Europeo tenemos varios espacios, en plenario, con resoluciones que normalmente son sometidas por acciones de desestabilización, de obstaculizar el diálogo de cooperación entre Unión Europea y Cuba, pero ahí también hay una voz que defiende Cuba, que defiende la soberanía y la independencia de Cuba y su derecho al desenvolvimiento. También con preguntas a la Comisión, esta pregunta que Manu Pineda hablaba del pediabético, de la úlcera. Yo he cuestionado la Unión Europea porque si hay un remedio para esta enfermedad, hay personas en los Estados miembros que sufren de esta enfermedad, ¿por qué no atribuirle? También en el espacio de Eurolat, en la cual yo soy vicepresidenta, también ahí tenemos siempre que hay una asamblea, hay una declaración de las fuerzas progresistas de izquierda que denuncian el bloqueo, que denuncian las sanciones, y yo creo que este es más un espacio donde nosotros vamos continuando a denunciar la esperanza de que hay un camino y que el pueblo continuará resistiendo y vencerá. Bueno, pues con este mensaje de esperanza acabamos este pequeño balance sobre este Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, que se ha celebrado los días 16 y 17 de noviembre del año 2023 en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.